Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad enmarcada dentro de las 10º Jornadas Comiqueras Madrid 2015. Jornadas Comiqueras organizadas por FNAC y SD. Esta tarde, esta tarde y todas las sesiones las empiezo con este póster que veis aquí en la pantalla, que es el póster oficial de este año del 10º aniversario de las Jornadas Comiqueras. Pero en esta sesión aún es más importante el póster porque tenemos al autor sentado en la mesa. Es la utilización de la imagen de uno de los personajes de Jaime, de Isabel, que se publicó hace unos meses por la editorial Yermo y que hemos utilizado el personaje y la figura del estandarte para poner el logo de las jornadas comiqueras y bueno, es un dibujo excepcional y un dibujo fantástico como todos los de Jaime. Y Jaime, tuvimos la oportunidad de presentar el primer volumen de Isabel hace justamente un año en esta sala, y para cerrar el ciclo, ahora que tenemos los 2 tomos de Isabel ya publicados en España y tenemos también el primer integral de Los Caminos del Señor, lo que le hemos pedido a Jaime Calderón es que nos haga una clase magistral, si se puede decir así, como de magistral viene de maestro, que ya está bien. Está bien, porque me decía, es que has puesto magistral. Que no, que está bien. En este caso, la idea es saber cómo trabajas. Es cierto que lo que nos llega a nosotros, evidentemente, es el trabajo tuyo. Es un trabajo impresionante, de un gran detalle, de un gran acabado. Las portadas son maravillosas, pero el interior también. Entonces, bueno, fijaos el lápiz que tenéis aquí de Isabel. Entonces, bueno, nos llega la duda de cómo dibujas, cómo planteas la estructura de un cómic, cómo haces el storyboard, cómo te enfrentas al guión que te llega en su momento. Y bueno, la idea es que tienes libertad, digamos, de un rato para que nos vayas explicando cuál es el proceso creativo. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Pues adelante, cuando tú quieras. Primero os pido disculpas porque tengo un pequeño problema de fonía hoy y igual le tengo que dar yo la charla. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, sobre todo lo que me interesa es explicaros un poco cuál es el proceso de trabajo que llevo desde la recepción del guión a la elaboración de las páginas finales, ¿no? Entonces, bueno, están las personajes. El trabajo, sobre todo, es importante remarcar la importancia de cómo te llega el guión. Hay 2 tipos de guionistas con los que trabajas: los que te dan un guión completamente final, desde la página 1 hasta la 46, y otros que te van dando el guión un poco por entrega. Esto plantea ya 2 maneras completamente distintas de encarar el proceso de trabajo, ¿no? Sobre todo a nivel de documentación. En mi caso, lo que hago es cómic histórico, con lo cual la documentación es fundamental. Si el guión me llega entero, es decir, que tengo constancia absolutamente clara de lo que va a pasar a lo largo de las 46 páginas, la labor de documentación que es mucho más sencilla, porque de alguna manera buscas la documentación que sabes que vas a necesitar para dibujar cada una de las escenas. Cuando eso no pasa, el proceso de documentación es más rico porque te documentas mucho más de lo que realmente vas a necesitar. ¿Por qué? Porque como no sabes exactamente lo que vas a dibujar, buscas más documentación muchas veces de manera general, con lo cual el conocimiento de la época en concreto que vas a tener que dibujar a veces es incluso mayor si el guión no es completo, ¿no? Lo primero que suelo hacer es toda la etapa de preproducción, es la creación de los personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis diferentes ejemplos de todo lo que es el primer dibujo de los personajes que van a aparecer en los libros. Lo que hago es, a partir de una descripción que me hace el guionista, buscamos unos referentes normalmente en el mundo de las celebridades, del cine, etcétera, etcétera, para poder acertar en poner puntos en común entre guionista y dibujante sobre cómo han de ser esos personajes. Lógicamente los personajes van evolucionando a lo largo Esto es muy interesante. Es decir, para saber de qué tipo de perfil, de qué tipo de fisonomía, imagináis un actor o una actriz, y decir, más o menos debería ser así, ¿no? Por la edad, Exacto. Ostras, qué bueno. Sí, o sea, el guionista, en lugar de hacer una descripción física,
me dice, mira, yo creo que para este personaje vamos a contratar a Marlon Brando, vamos a contratar... Entonces, a partir de ahí, la imagen que yo tengo de cómo ha de ser el personaje es instantánea y seguramente mucho más afín con la que ya tiene el guionista, que sí me hace una descripción, porque la descripción está bien, pero puedes acertar o no, o puedes crear una imagen que no es exactamente la que el guionista tenía en mente. Y para nosotros es una manera mucho más fácil de trabajar. La idea no es que se parezca al actor, Claro. aunque a veces el precio puede ser Bueno, más pero te evidente. sitúa la fisonomía, la edad... La psicología incluso, ¿no? Después hay diferentes técnicas. Lo que voy haciendo es, como veis en alguna de estas imágenes, es crear una escaleta de alturas, que ahora la veréis, que esto lo que nos ayuda es a tener muy claro cuáles son las proporciones de esos personajes a lo largo de toda la historia. Entonces, en lugar de tener que ir mirando la descripción física que me ha hecho el guionista de las alturas que tiene cada uno de ellos, simplemente veo el documento donde tengo a los personajes en alturas, que es un tamaño comparativo, y ya sé qué relación entre ellos hay a lo largo de todo el guión, ¿no? Que en este caso es muy importante porque me comentabas... Aquí lo tenéis, por ejemplo. Sí, me comentabas también que la altura de los varones, por ejemplo, que era mucho más baja que que en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, lógicamente en la época eran más bajitos. Lo que pasa es que no lo puedes representar, porque si no la sensación que da es que las cabezas son extremadamente grandes. Claro. O sea, estéticamente... en una foto acepta las cosas como tales porque estás viendo que es una foto y entonces lo aceptas como real, pero en un dibujo no. En un dibujo hay un punto de interpretación que al margen de que sea un dibujo realista y tienes que ir variando. Por eso normalmente las alturas las hiperdimensionamos un poquito para que las figuras no den sensación de cabezones. Entonces suelo dibujarlos un poco más altos de lo que eran en realidad en la época, ¿eh? O sea, en la época una persona de 1,90 pues no, y aquí hay personajes que lo miden, por ejemplo. Está bien, está bien. Antes decías que recibías la información del guionista. Entiendo que tal y como lo explicas recibías la información en texto, pero tú tienes guionistas que son historiadores. Toda la labor, digamos, de búsqueda de cómo son las ropas y tal, ¿esto te la encargan a ti? Sí, sí, ellos delegan, o sea, lo que ellos te marcan de alguna manera es, si es un personaje histórico, lógicamente toda la documentación la busco yo, pero lo que sí que te ayuda a saber cómo tienes que vestirlos es pues el estrato social al que pertenecen. No es lo mismo dibujar un noble que dibujar un campesino o un militar o una persona que forma parte del estamento eclesiástico, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, a partir de ahí la documentación, evidentemente, la busco yo, sí, sí. Está muy bien. Entonces, esto lo comparto con el guionista y si llegamos a puntos en común, después ya se lo pasamos al editor para que simplemente vea en qué punto de trabajo estamos. Más no se trata tanto de que nos dé la aprobación, porque el editor hay aspectos en los que él no puede intervenir directamente, como son cosas muy teóricas a nivel de documentación y demás, sino tanto exactamente, pero más que nada para que él sepa el punto en el que estamos y que vea un poco si hay empatía o no con los personajes que estamos creando, ¿no? Muy bien. Y acto seguido ya nos metemos en todo lo que es la labor del storyboard, que para parar aquí las imágenes, ¿cómo puedo acceder a la otra carpeta? Aquí tenéis, por ejemplo, diferentes ejemplos de los storyboards, ¿no? El storyboard dijésemos que es el esqueleto de la página y como veis lo que suelo hacer es diseñarlas de 2 en 2. Es decir, la idea es dibujarlas tal y como nos las encontraríamos en el cómic cuando lo abriéramos. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces, dependiendo del tipo de estructura de página que estemos haciendo... Afecta a la izquierda o a la derecha, ¿no? Sí, porque es importante que no incurramos en errores de lectura, ¿no? Que una página, a lo mejor, la hilera de la página de la izquierda no nos lleve a la hilera de la página de la derecha. Entonces, te engañe y te lleve al otro lado. Exactamente. Entonces, si empezamos con una horizontal a la izquierda... a la derecha la podemos repetir, pero tiene que ser un tamaño inferior para que no se nos vaya el ritmo de lectura a la derecha. Por eso es fundamental el dibujar las páginas de 2 en 2. Esto en Francia, en la BD es fundamental porque al no haber anuncios, como pasa, anuncios publicitarios, que decir que en el cómic americano sí que lo hay en la edición original, nosotros este problema no lo tenemos y podemos ir dibujando las páginas de 2 en 2, ¿no? Básicamente es la base es la parte más importante
del trabajo es esta, ¿no? Pero esto está bastante detallado. ¿Esto lo haces en papel más pequeñito? Sí, esto es una 4. Lo que pasa es que es una 4, pero la caja, que es donde empiezo a dibujar las viñetas y los márgenes, todo está hecho a la misma proporción que el original sobre el que trabajaré más tarde. Claro. De tal manera que únicamente el siguiente paso de aquí es ampliar y calcar. Ampliar con una fotocopiadora. Exactamente, hago una fotocopia ampliada, me lo calco con una mesa de luz sobre el original, y ya ahí sobre ese original hago un lápiz un poco más fino, más trabajado, ajustando pequeñas cosas, redibujando si es necesario. Pero si os fijáis, aquí ya está la base de la narración hecha. Otra cosa que es interesante es ver que los textos están escritos ya. El tema de los textos es fundamental, porque muchas veces el tamaño del texto que tienes que ubicar en la viñeta te obliga a cambiar de planos. Eso se ha hecho a ti con el lápiz. Escribes todo el texto todo a lápiz, como un proceso completamente medieval. Sí. Sí, o sea... Es tremendo, porque además, claro, aquí en teoría también tienes que buscar, pero esto lo haces tú, digamos, a ojo, buscar el tamaño también pequeño de la letra. Sí, a la escala, digamos. Exactamente, intento que el tamaño del texto, del cartucho de texto, sea similar al que estará después impreso, lógicamente. Sí que puede haber unas mínimas variantes, pero se ajusta bastante, vamos. Claro, bueno, porque además es el texto, no es que hagas ahí un trazo. No, está todo escrito en francés. Sí. Está todo escrito, porque es fundamental, porque si no, no sabes realmente si te va a entrar o no el texto. Y si va a funcionar después la composición. Además, el texto en sí tiene un elemento narrativo importante, el orden de lectura te lo marca el texto. Tiene también un elemento importante que es a nivel compositivo. El texto forma parte de la composición, con lo cual es importante que lo tengas muy en cuenta. Después, sobre la página final, no lo hago, porque ya se encarga el letrista, el rotulista, de incluirlo, o bien a nivel sobre todo a nivel informático, y es más fácil después para el tema de las traducciones, ¿no? Que no esté incrustado en el mismo original. Aunque está en una capa diferente. Digamos. Está en una capa diferente. Hay dibujantes que sí que lo incrustan directamente sobre el mismo original, pero claro, es un problema, porque sobre todo después las traducciones a lo mejor no ocupan el mismo espacio. Entonces ahí hay que adaptar y es más difícil. Pero estos stories se los envío a la editorial para que el rotulista los tenga y sepa de dónde tienen que ir, para que no sea él quien decida dónde coloca los textos. Evitar errores de confusión de viñeta, de bocadillo. Digamos, Eso es, y él sepa exactamente cuáles son los emplazamientos que tú has pensado para colocar los textos ya de entrada a la hora de planificar la página. Lo que pasa es que yo he entendido lo que decías de la capa, digamos, con el texto, pero cuando lo dibujas el definitivo, dibujas la viñeta entera, el rectángulo lo haces entero. ¿O dibujas tú el marco del bocadillo? Sobre el storyboard lo hago tal cual. Sí, lo que estamos viendo aquí. Pero cuando haces el recuadro, digamos, de la imagen definitiva, ¿lo haces entero? La viñeta, ¿quieres decir? Sí, la viñeta está dibujada entera. Yo sé que hay cosas que... después. Claro. O sea, tú sabes que hay cosas que las vas a borrar, digamos. Sí, pero prefiero no pensar en eso, porque si no, no las haría. Pero sí, yo sé que hay muchos espacios que van a quedar tapados por el texto. Bueno, es que además, en parte, cuando por ejemplo aquí hay algunas imágenes que hay perspectiva, te va mejor hacerlo entero, claro. Porque construyes toda la imagen con la perspectiva completa, digamos. Claro, para buscar líneas de perspectiva y tal es más fácil no tener que obviar los espacios que van a atrapar los textos, claro. Además, después, claro, el texto, como bien has comentado, está hecho a mano y siempre hay una pequeña variante a la hora de dibujar el bocadillo final, ¿no? Entonces tampoco sabes exactamente al milímetro la parte que te van a tapar de dibujo, con lo cual lo más fácil es dibujarlo todo. Pues... Con lo cual el letrista puede adaptar el tamaño del bocadillo al idioma y se va moviendo un poquito. Eso es, se va ajustando en relación al espacio concreto que vaya a ocupar la traducción o en este caso la versión original, ¿no? Está muy interesante. Y bueno, aquí veis un poco diferentes rangos de lectura, cuando intentar buscar viñetas horizontales, cuando utilizar viñetas verticales. El ritmo de lectura no es el mismo, en las viñetas horizontales es mucho más lento, con lo cual en la transición que hay entre una viñeta horizontal y otra viñeta horizontal es mucho más lento. Eso lo utilizas cuando te interesa remarcar. Es tan importante a la hora de dibujar las viñetas lo que vas a dibujar como lo que estás dejando dibujar entre viñetas. Eso, la elipse es continua en el cómic, de hecho es
Es una característica fundamental que se da en el cómic prácticamente a nivel exclusivo, ¿no? Sí. Entonces ya jugamos un poco con eso, ¿no? Es fundamental en la estructura de página de la BD que normalmente hay muchas más viñetas que en otro tipo de cómics, con lo cual es fundamental, decía, el ordenar bien las viñetas por hileras. Vale. O sea, lo que intentamos es que en cada hilera haya una serie de viñetas donde la temporalidad real entre viñeta y viñeta sea menor, y el salto a otra hilera nos va a marcar un pequeño cambio tanto de escena como de tiempo. O sea, controlas el tiempo de la elipsis en la posición de la viñeta en la Sí. página. Eso es fantástico. O sea, la lectura en verticales de izquierda a derecha es mucho más rápida que en horizontal, Claro. de arriba a abajo, con lo cual eso te ayuda también a marcar pequeños tiempos narrativos dentro de la misma página. Por eso es tan importante. Pero esto el guionista lo tiene que tener en cuenta también. En Debería. tu caso son Debería. historiadores, no sé si tienen esta formación como guionista de cómic. Normalmente sí, suele haber una persona que se dedica más a lo que es hace más la labor de documentalista, para que no incurrir Sí, como en asesor errores. experto. Exactamente, para no incurrir en errores históricos a la hora de construir la armación del guión, y hay otra persona que domina un poco más todo lo que es la narración visual, que es el que te dice más o menos las viñetas que ha de haber en cada Porque página. te dan entonces un guión técnico. Te dan un guión técnico, pero no te dicen cómo tienes que distribuirlo en Ah. la página. O sea, te dicen, tú sabes que hay 7, 8 o 9 viñetas, pero no te dicen, estas tienen que estar aquí, aquellas tienen que estar allí, esta tiene que ser más grande, esta tiene que ser más pequeña. No. Normalmente, si hay algo muy concreto que ellos tienen interés en remarcar, como puede ser un primer plano, te dicen, esto interesante que sea un primer plano, Vale. pero no dónde colocarlo. Entonces, ahí sí que tienes tú que tener un poco de sentido narrativo para saber cómo estás ahí distribuyendo esas viñetas, para que la lectura sea lo más sencilla posible y llevar al lector a donde tú quieres, ¿no? O sea, al final, claro. lo más importante sobre todo es saber qué es lo que pretende el guionista a través del guión que él te está dando, y tú intentar plasmarlo de la manera más fiel a lo que él está pensando, para que al lector le llegue el mensaje nítido, ¿no? Es que tienes un estilo de dibujo muy detallista y muy contundente, que permite que hay veces, digamos, que hay una viñeta más grande, que puede ser pues un faldón, digamos, no sé cómo lo llamáis, pero que puede ser una parte o superior o inferior, o puede llegar incluso a casi toda la página, ¿no? Sí, a bordes perdidos, sí. Normalmente cuando trabajas a bordes perdidos, que es sin remarcar, estás marcando un hecho diferencial. Claro, es un recurso más que si abusas de él, pierde su sentido. Entonces hay que utilizarlo justo cuando lo necesitas. También enmarca el ritmo, ¿no? Es decir, que eso es más pausado, pero hay un parón ahí. Hay un parón, entonces, claro, todo este tipo de cosas cuando te lees el TVO no eres consciente, pero ya se trata de eso, ¿no? Sí. O sea, la idea es que si el trabajo está bien Perdona, hecho... ¿y funciona igual cuando está a la izquierda arriba y cuando está a la derecha abajo? Sí, claro. O sea, todo eso influye a la hora de la lectura, o sea, y lo tienes que tener en cuenta, o deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Hay muchas cosas que cuando estás haciendo el storyboard o el boceto de las páginas son susceptibles a cambiar, y por eso se hace, porque hay muchas cosas que hasta que no las dibujas no sabes exactamente si van a funcionar. Otra de las cosas que es muy habitual son los nudos gráficos. Es decir, que tú estés dibujando una viñeta y justamente la que está al lado te está generando una forma extraña entre una y otra. O que el hombro de la figura que está en una viñeta se junta con el hombro de la otra, y ahí te están dibujando un solo hombro que no funciona. Que no se entiende, ¿no? Sí, Sí, claro. Entonces todo eso te lo facilita el storyboard. Claro. O sea, es la labor más concienzuda de todo el proceso creativo del cómic. Es la más divertida también, es la más analítica, es un poco la más intelectual, es un poco la parte, yo diría, más importante de la Bueno, de narración hecho, del cómic. incluso que esta mañana hablábamos con otros dibujantes que decían que esto es lo más interesante del trabajo, y que lo que viene después es un rollo, porque tienes Sí, que hacerlo. es la parte más técnica, más artesanal. Claro. Pero bueno, al final tienes que intentar sacar el placer a todo, ¿no? Sí, A claro, lo que sí, haces. tanto, y tanto. Y Hay un tema que es cuánta información tienes, porque tú me decías, por ejemplo, no puedo abusar, ¿cómo se llama de esto? cuando haces una imagen a bordes perdidos es Bordes que no va perdidos, porque marcada. decías, esto no puedo abusar de ello. Pero, digamos, ¿cuánto texto tienes tú de guión? Es decir, para saber qué puedes poner y qué no puedes poner.
O sea, tienes toda la historia, tienes un trozo importante para saber que voy a hacer 10 páginas y las estoy pensando las 10 a la vez. Bueno, es lo que comentaba un poco al principio, que depende cómo recibas el guión, la estructura de trabajo que te planteas puede ser muy cambiante. Normalmente, pues yo lo que prefiero es tener la mayor parte del guión acabado, sino como mínimo la mitad. Entonces suelo hacer, ahora por ejemplo estoy trabajando en el último proyecto que estoy haciendo y tengo unas 25 páginas de guión ya escritas, un guión técnico, y entonces lo que estoy haciendo es elaborar todo el storyboard de las 25. De las 25. Primero para coger ritmo y segundo para no olvidarte. Porque muchas veces te olvidas de los recursos, como el proceso es tan lento. Sí. Yo puedo tardar en hacer una página perfectamente 4 días, desde que hago el storyboard hasta que acabo de entintarla. Entonces, cuando haces la siguiente se te ha olvidado ya la estructura de storyboard que has utilizado para hacer aquella. Y no sabes hasta qué punto te estás repitiendo. Por eso es interesante poder tener la oportunidad de tener todo el guión y poder elaborar 10, 15 o 20 páginas de storyboard de un tirón para intentar no repetirte en recursos. Pero es que yo pensaba que hacías el storyboard de todo seguido. Intento hacerlo de como mínimo 20 o 25 páginas, no más. No, pero es que no te he entendido si decías el storyboard y luego hacías la tinta ya. No, hago el storyboard de todas las páginas que me lleguen de guión. Vale. Cuando ya las tengo, empiezo a hacer el lápiz y finalmente la tinta. De acuerdo. Porque es que si no es lo que te digo, se te olvida. Sí. Se te olvida. O sea, entonces has dicho que tardas 3 o 4 días en hacer lo que estamos viendo aquí. No, en hacer la página final. En hacer la página final, es decir, no, es un aproximado que yo estimo, porque como no, el proceso no es exactamente ese, sino que yo hago primero todos los storyboards, pues hago todos los lápices y puesto la tinta. Claro. El tiempo que yo estimo que empleo en hacer una sola página aproximadamente serán 4 días. Claro. Ahora sí, está claro, está clarísimo. Pero no en hacer el storyboard. El storyboard de esto, pues igual tarda un día, como mucho, en hacer estas 2 páginas. Correcto. Está bien. En un mes puedo tener aproximadamente ya prácticamente la mitad, sí, o el cómic casi hecho. Está muy bien. Y es una manera de poder después también hacer una lectura real antes de publicar. Es como el primer test, ¿no? Sí. Para saber si realmente funciona o hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Y sobre este punto pues es donde la labor entre guionista y dibujante es más estrecha. Está muy bien. Puede ser más odiosa o más idílica, depende de los cambios que te hagan hacer. Exacto, pero bueno, en principio esto está pensado justamente para que se cambie todo lo que se considere. Y yo en principio soy bastante abierto a que se establezcan cambios, porque supongo que los cambios, y creo que los cambios siempre se hacen para mejor. Con lo cual, a veces ven mejor 4 ojos que no 2, ¿no? Y el hecho de que enseñárselo al guionista y hacerlo partícipe de la labor visual también de la obra, para mí es fundamental porque también te ayuda a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque tú estás siempre muy metido en tu trabajo y pierdes un poquito el tema de la objetividad. Pero los que opinan, digamos, sería el guionista, el editor y poco más. Sí, guionista, sí. Básicamente y sobre todo el guionista. Pues el editor puede aportar una visión que se nos haya podido escapar, ¿no? O si hay cosas que realmente no funcionan o no deberían de salir por infinidad de cosas, ¿no? Pero sobre todo es guionista y dibujante. El editor evidentemente tiene una parte fundamental en la parte creativa de la obra, pero a otros niveles quizá. Lo importante es que el guionista y el dibujante en ese sentido sí que lo tengan muy claro, porque la obra es conjunta, ¿no? Está claro. ¿Cambiamos? Sí. Ahora lo que os voy a enseñar sería el siguiente proceso, que sería una vez el story está completamente definido, está completamente corregido, lo que pasamos es a lo que veis aquí, que es el dibujo de la página final. Este es el dibujo de la página a lápiz. Está sin acabar aún, o sea, sobre esto hay que poner la tinta. Pero hay dibujantes que ya directamente entintarían sobre un lápiz como el que habéis visto antes, mucho más indefinido, y otros como yo, que soy muy maniático, que como no me considero un grandísimo entintador, necesito prácticamente repasar el lápiz, ¿no? Bueno, eso te condiciona también la forma de hacer el storyboard, ¿no? Si vas a hacer la tinta respecto al storyboard te lo trabajas más. Exacto. Si no, trabajas menos. Eso. Claro. En mi caso yo creo que lo trabajo todo demasiado. Bueno. pero bueno, en cualquier caso... Esto lo agradecemos luego los no sé, no lo sé, pero sí que es verdad que es un lápiz bastante definido. Entonces ya sobre esta parte del proceso, básicamente lo que se trata es de acabar de ajustar cositas de anatomía que en el storyboard a lo mejor has dejado un poco más libre, y sobre todo temas de la iluminación, cómo vas a crear las atmósferas y cosas ya puramente de documentación, ¿no?
Pero tú no eres el colorista. No, no, no. Entonces la iluminación, ¿cómo la indicas? A través del tratamiento de sombras que hagas. Ah. Ya le estás dando ahí unas ideas, una información al colorista que ha de suplementar, ¿no? Claro. En el punto anterior, en el que estábamos, que era el storyboard, ya busco la documentación específica que voy a necesitar para cada una de las páginas. Es decir, si sale un barco y tengo que hacer un interior, me busco la documentación de los camarotes del interior, de la ropa de los personajes que van a aparecer en cada una de las páginas, y eso después lo traslado a la página final, que es lo que estáis viendo. Entonces, sobre esta parte no suelen haber cambios, y la comparto lógicamente con el guionista y con el editor, pero sobre todo por si he metido la pata en algo a nivel de documentación específica, ¿no? Pues que haya alguna espada que no sea de la época, o algún traje que me haya colado, o alguna cosa que no haya acertado. Y sobre ese punto es donde se trabaja más el lápiz, ¿no? Es acabar de reestructurar cositas que se han quedado un poquito más abiertas a nivel de dibujo, marcar sobre todo la iluminación y acabar de definir a nivel de documentación, ¿no? Tanto a nivel de decoración, estampados de traje, armaduras de personajes si aparecen, etcétera, etcétera. Es la parte un poco más aburridota, porque ya vienes de la parte más creativa, que es el storyboard. Pero bueno, es fundamental también dentro del proceso, ¿no? ¿Y el tamaño de la página cómo es? Aquí ya trabajamos como una A3. Esto es una A3. O sea, lo que hemos hecho es ampliar cada una de las páginas que habéis visto antes a DIN A3. O sea, pero el storyboard, perdona, la página sería un DIN A5 y lo pasarías a DIN A3. Cada página que habéis visto antes sería un A4. ¿Un DIN A4? ¿La página? La página individual. Ah, individual, vale. O sea, dibujas un DIN A3 horizontal. Exacto. De acuerdo. O cojo dos DIN A4. O sea, tampoco, sí, está claro. Pero sí, o sea, sería un DIN A3 en cada dos páginas. En horizontal, vale. Entonces, amplío, calco sobre el DIN A3 y ya pues llegamos a este punto que es el... Esto es importante porque tú sabes que la publicación después va a ser un poquito más pequeña, sí. Y eso te ayuda a reforzar, digamos, los detalles, ¿no? Sí. Que puedes trabajar un poquito más grande los detalles y al hacerlos más pequeños quedan muy bien, digamos, ¿no? Sí. No trabajo a un tamaño que sea mucho más grande que el tamaño de impresión final, pero sí que lógicamente es mucho más fácil para poder precisar. Sí. Porque si trabajaras al mismo tamaño de impresión, pues tendrías más dificultades para poder precisar a nivel de detalles. Entonces es más fácil siempre trabajar a un tamaño mayor, más grande. No sé si con la edad, no sé si con dibujantes que tengan más problemas de miopía y tal, tienen que, bueno, de miopía, de presbicia, tienen que trabajar en páginas mucho más grandes, ¿no? Pues no lo sé, pero sí que es verdad que los dibujantes que trabajan en el mundo de la BD francesa suelen trabajar en formatos más grandes. Sí. Lo que pasa es que en mi caso prefiero no hacerlo porque no tendría fin. Te quiero decir que si detallo a este nivel en uno más grande, acabaría detallando más. Ya. Y entonces, bueno, sí, proporcionalmente sí. Pero es un tema de presbicia, ¿eh? Es decir, que te cuesta... supongo que en su caso sí, pero hay gente que no, que trabaja también más libre y no sé, trabaja con pinceles más gruesos y... Pero para mí, en mi caso lo encuentro más complicado, porque la labor de interpretación que tienes que hacer después es más grande. Es decir, te tienes que imaginar con un porcentaje mucho mayor cómo va a quedar. Te cambian las proporciones y tienes que tener la cabeza bien adecuada, porque si no es un follón. Sabes que el trazo que hagas va a quedar mucho más delgado. Claro, cuanto más grande sea el original, la diferencia entre el original y la publicación es mayor, con lo cual esa diferencia también la tienes que tener mucho más en cuenta. En mi caso, como es bastante parecido al tamaño final, sé que va a haber poca variación, con lo cual a nivel de detalle sé más o menos que todo lo que estoy poniendo se va a ver. Sí. Porque esto es otra, ¿no? Que a veces pues, estás dibujando cosas que a la hora de reducirse desaparecen. Claro. Entonces también tienes que tenerlo en cuenta, pero en mi caso es menor ese punto, ¿no? Está claro. Sí. Y bueno, pues es un poco lo que estáis viendo aquí. O sea, y aquí ya extradezco cuáles van a ser las masas de negro para ayudar a crear sensación de profundidad. Todo lo que en el storyboard no se puede llegar a hacer o no haces, lo dejo para lo que es el proceso de lápiz, ¿no? Que es establecer las manchas en negro, acabar de definir a nivel de detalle, tanto a nivel de decorados, estampados de ropa, etcétera, etcétera.
y a partir de aquí se le envía al editor, se le envía al guionista, si todo es ok, pasamos a entintar, que sería la siguiente. Sí. Sí, sí, claro. Sí, claro. Perdona, como estamos grabándolo, necesitamos un micro. Sí, para que las preguntas se hagan. Si no luego quedará el vídeo raro porque ¿no? Hablaremos así. Y aquí lo que tenéis es un poco ya el proceso final, ¿no? Que es el entintado. No, yo lo que quería saber es, tú dices que claro, te tienes que documentar y ver todo lo que ves tiene con color. ¿Tú al colorista le das alguna indicación o nada de nada? Buena pregunta. Porque tú, claro, ves ahí un traje en un cuadro, en una imagen o lo que sea, y viene con un color. Y supongo que cuando lo dibujas te estás imaginando que el jubón es de un color, que el gorro es de no sé qué. No sé si eso se lo dices al colorista o el colorista tiene total libertad. Bueno, hay cosas que sí que son fundamentales, que por ejemplo las banderas que identifican a cada uno de los reinos. Pues la flor de lis tiene una serie de colores, es el azul y el blanco, o el azul y el amarillo, los colores del reino inglés igual, y entonces ahí sí que le pasas la documentación que has utilizado al colorista para que no incurra en un error casi de récord histórico, ¿no? Después no, le suelo dar bastante, para el resto de cosas le suelo dar bastante libertad al colorista. El colorista es una parte fundamental del proceso de elaboración del TVO y yo creo que necesita tener esa confianza por parte del resto del equipo para que él también tenga ciertas libertades y poder de decisión a la hora de elaborar su trabajo, ¿no? Evidentemente es una labor un poco más acotada porque tú ya les das marca unos ítems que son lo que comentaba antes, la iluminación. Ellos la tienen que acabar de hacer, no la pueden cambiar. Si tú has marcado sombras a izquierda, la luz viene de la derecha y eso lo tiene que tener presente. Lo que pasa, yo no sé si vamos a hablar después de color, pero yo creo que los cómics tuyos son, sobre todo, especialmente un color de texturas. Hay mucho material. Hay, que vemos aquí, por ejemplo, hay naturaleza. Y eso es un trabajo que lo puedes dar, le puedes dar la libertad de que lo haga él, ¿no? Sí, claro, en ese sentido él tiene total libertad, por eso te comentaba que yo ahí sí que no... Sí, pero bueno, tenemos piedra, tenemos madera, tenemos armaduras, es un dibujo, es un color de texturas, que eso da muchísimo trabajo, digamos, al colorista, y que le das la libertad de que lo puede hacer a él, y lo único que le puedes marcar es no perder, digamos, los colores que son fundamentales. El resto puede tener, digamos, la oportunidad de lucirse, ¿no? Como en este caso yo pienso que también son cómics los tuyos, están muy bien coloreados también. Sí, y de hecho también parte de la iluminación viene dada por guión, porque hay momentos de la hora del día, de la hora del día que viene tú tienes que saber en qué momento está pasando las cosas, por ejemplo. De hecho es que forma parte del ritmo narrativo de la obra. O sea, muchas veces simplemente lo que te está dando la sensación de que hay un cambio de escena es el tiempo que pasa entre un momento y otro, y eso se marca pues con un cambio de iluminación o lo que sea, ¿no? De la noche al día o lo que sea. Exacto, con lo cual es el mismo guión que recibo yo, lo que recibe el colorista, lo tiene que tener en cuenta. Donde yo sí que puedo formar parte un poco más en profundidad como colorista de la obra es en el tema de lo que son los sombreados de los rasgos faciales, que ahí es donde sí que en el dibujo realista hay que tener un poquito más de cuidado, porque al final el colorista lo que está haciendo cuando está coloreando es acabar de dibujar una cosa que tú has dejado a medias, porque realmente tú lo que estás haciendo es marcar unos perfiles con tinta, pero todos los volúmenes interiores hay que acabar de pulirlos. Y como tal está asumiendo labores que son de dibujante y no de colorista. Ostras, hay un dibujante que me decía que entregaba la tinta y las caras pintadas. O sea, la tinta y solo las caras coloreadas. Pues sí, hay mucha gente que hace eso, o incluso que hace escala de grises. Es decir, que les pasa a los coloristas una grisalla de las páginas para que el colorista únicamente tenga que traducir eso a colores y así no tenga que formar parte de o tomar decisiones también da trabajo, también da trabajo en los grises. Sí, lógicamente. Yo prefiero no hacerlo, porque es que si no... ¿Cómo solucionas el tema de la expresión de las caras? A mí, yo le doy libertad completa al colorista para que él haga su interpretación y cuando me llega a la página pues tomamos decisiones y si yo veo que hay algo que no acaba de marchar, pues entonces sí que le paso una grisalla, porque a lo mejor se le haya ido el modelo al personaje o porque haya
deformado algún rostro por una mala elección de las sombras, ¿no? Sí. O porque no haya reforzado la expresión que en ese momento yo había pensado para esa viñeta en concreto. Entonces sí que ahí puedo mandar una pequeña corrección, y el colorista normalmente también suele ser una persona bastante abierta a recibir ese tipo de, de, de opiniones, ¿no? O de apreciaciones sobre el trabajo. Al final es un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Eso, en ese sentido sí que sí. Sí. Cuando antes hablabas del diseño de personajes, que os orientabais con actores, con caras conocidas, hay personajes históricos que existieron. Y si tenéis documentación sobre ellos, cuadros pintados de esos personajes, ¿los utilizáis o no? ¿O es totalmente libre? Y a ese nivel también las localizaciones, los castillos, las fortalezas que existan, ¿también utilizáis documentación real o es más imaginativo? No, todo está Todo es documentado, sí, sí. De hecho, si hay retratos de la época de algunos personajes, en este caso históricos, buscamos actores que se parezcan a esos retratos, o que nos den un perfil parecido. Sí, que nos den un perfil parecido, ¿no? Y entonces nos acaban de completar esos retratos, ¿no? Y sí, en ese sentido, lo que pasa es que no siempre hay retratos de época. Entonces sí que, por ejemplo, en el caso de Isabel, no hay retratos de época. Sí que hay, pues son posteriores. Entonces nos hemos basado en los escritos que había en la época, en las descripciones físicas que hacían de la reina, ¿no? Que la nombraban bella, entre bellas y tal. Pues entonces a partir de ahí es bueno, pues cojo a Diane Kruger porque es guapísima y seguramente me va a ayudar. Y mi mujer también, porque también es guapísima. Y en el caso de las localizaciones es fundamental también. Ahí sí que es más complicado, porque muchas veces las localizaciones han variado. Entonces tienes que intentar imaginártelas como estaban antes de esas reconstrucciones que se han hecho a posterior. Con lo cual el nivel de documentación a veces puede ser bastante fatigante, porque tienes que leer mucho. O sea, no te puedes quedar únicamente en la parte visual, sino que tienes que leer. De hecho, yo estoy ahora, por ejemplo, he tenido que dibujar a Barcelona en el siglo XV. Claro, el barrio gótico de Barcelona no es del siglo XV. En cambio, cuando lo ves, la sensación que te da es que sí que lo es. Pues, ahí he tenido que obviarlo. Al final acabas yendo a Suere Seguro. Bueno, pues dibujo Santa María del Mar, porque sí que estaba en la época. Y es una localización real. Entonces sí que utilizamos, lógicamente, todo lo que haya. E incluso si hay la oportunidad de poderse desplazar, lo hacemos. De hecho, un colega italiano mío que se llama Matteo es el que se va a hacer cargo de la serie Murena ahora. Sí. Y ha tenido que estar 2 o 3 semanas en Roma para documentarse, y eso forma parte del trabajo. O sea que si lo podemos hacer, lo hacemos. O sea que en ese sentido sí que utilizamos documentación, toda la que haya disponible la utilizamos. Lo que sí que es verdad es que hay una labor creativa después fundamental, porque no tienes nunca todo lo que necesitas, ¿no? Y incluso hay cosas que intentas no hacerlas como eran realmente en la época, porque también tienes que jugar un poco con la cultura popular. O sea, hay muchas cosas que ya se nos ha introducido mucho en lo que es la creencia de lo que era una época en concreto. Por las películas muchas veces. Por las películas, sobre todo, incluso o por la literatura. Entonces tienes que jugar un poco con eso. O sea, hay sombreros y hay gorros de la época que si los dibujaras como eran, nos reiríamos, ¿no? Claro. O dirías, esto no es de esta época, esto es de ahora. Y entonces eso no lo haces. Intentas, o incluso enriqueces un poco, ¿no? Porque el tema de las armaduras, el tema de las cotas de malla, realmente en las batallas eran 4 los que llevaban este tipo de armamento, porque era muy, muy caro. Entonces tienes que intentar hacer un poco más de inversión en ese sentido, para que sea un poco más llevable y más espectacular, ¿no? Cuando dices lo de las armaduras, es que yo creo, cuando dices que trabajéis en equipo, esto es un ejemplo de terror cuando recibes el guión y te dice, van, ¿no?, 200 soldados con armadura caminando por la calle. Tú ya sabes que ahí te espera una buena. Lo que pasa es que hay muchas maneras de representarlo, ¿eh? O
sea, tú puedes decir, bueno, pues voy a intentar dibujarlos a todos, como es este caso. Sí. O A puedes ver. intentar dibujarte los 3 primeros y los detrás, bueno, Sí, por ahí andan, ¿no? Que se intuya la forma. Depende de cómo te pille el día. O sea, tú sabes que tienes muchos recursos y muchas maneras de poder representar una misma Porque cosa. además esto, recordemos que esto es el lápiz. Esto ahora es la tinta. Bueno, creo. esto es la tinta, perdón. Sí, sí. O sea, sea, es que antes a- lo hemos visto antes en, a lápiz. en lápiz igual, digo que en el lápiz has hecho el, Sí, el sí. detalle igual. Sí, sí, claro, O sea, claro. lo has dibujado 2 veces. Sí, 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 o sea, sabes que lo que estás dibujando después lo vas a redibujar encima con tinta. Y otra cosa interesante en el caso de la tinta es que esta tinta está hecha sobre el lápiz. Sí. O sea, yo no O hago sea, la una misma hoja. reproducción. Sí, no hago O sea, una no reproducción. existen los originales en lápiz. No, han desaparecido para siempre. Porque los borro. Es decir, cuando hago la tinta encima de ese lápiz, lógicamente después tienes que borrar todo el resto del lápiz para que esa tinta quede limpia. Entonces, con todo el dolor de tu corazón, Sí. pues lo borras. Y además lo tienes que hacer con mucho cariño, porque no puedes borrar. Si lo borras a la brava, arrastras tinta. Ah, Entonces la tinta queda más endeble o te la acabas cargando. Que a veces ya juegas con eso y borras más, con más rasgar- ímpetu, para claro, rasgar el negro, para la- apagar los fondos o para establecer un segundo plano mucho más clarito. Hola, buenas. Yo quiero preguntar, me ha llamado la atención que cuando están dibujadas las viñetas no queda ningún hueco para poner luego el texto. ¿Se siguen llamando bocadillos Sí, sí, a sí. los textos? Sí, sí, sí. Pues entonces se dibuja mucho más de lo que es necesario Sí, desde luego. al no dejar los huecos. Sí, es lo que comentaba un poco al principio. O sea, yo sé que cuando estoy dibujando hay partes de esa viñeta que van a quedar tapadas. Pero como tampoco exactamente sé a qué nivel van a quedar tapadas, tengo que dibujarlo todo. Porque Claro. sí, tengo que dibujarlo todo porque después es posible Ah. que cuando se hace una traducción de ese texto, el texto ocupe menos o más. Con lo cual el bocadillo se puede hacer más o menos grande y como es imposible contar con ese tamaño del texto, lo mejor en mi caso es no dibujarlo. Pero sí que es verdad que hay dibujantes que dibujan en el mismo original el cartucho o incluso ellos hacen la rotulación original a mano. Es menos trabajo, lógicamente. Claro, es Es un verdad. trabajo añadido. Claro, claro, claro. sí, sí, Vale, sí. gracias. Lo que sí que es verdad es que las exposiciones originales tuyos son impresionantes, claro. Bueno, a mí no me lo parecen tanto, claro que voy a decir, ¿no? Pero el original es mucho más bonito, incluso a nivel económico tiene un valor añadido. El hecho de que no lleve Que no haya bocadillos. los bocadillos, sí, está claro. O sea, se suelen pagar más por páginas sin bocadillos que con bocadillos. De todas formas, es un trabajo que es curioso porque viene por contrato. O sea, tú como dibujante te haces cargo de los textos y te pagan por ello. Y si no, te lo descuentan del precio por página. O sea que eso es una cosa que en la negociación tienes que tener en cuenta si no los vas a hacer tú, ¿eh? Los finales, quiero decir. Los textos finales. O sea, Si los textos bocadillos. finales no los haces tú, sino que los hace un rotulista, Ese dinero tiene que tenerse en cuenta en el proyecto. forma parte del presupuesto de lo que vale una página. Con lo cual es importante, porque si no después te llevas la sorpresa de que te lleva un descuento raro ahí, no sabes a qué se... Sabes de qué. Y es Ah, para el está rotulista, porque claro, el rotulista también hay que pagarlo, porque forma parte del proceso creativo, Está claro. del trabajo de la página. O sea que eso... Está claro. O sea, si alguno se quiere dedicar a esto, que sepáis que tenéis que tenerlo en cuenta después. Esto. Sí, sí, no, es un trabajo importante también. Sí, ¿eh? sí, Del- sí, claro, claro, del claro. texto. Claro. Lógicamente, como la versión original es francesa, yo prefiero que el rotulista sea francés, porque va a ser más fácil. O sea, para mí, lógicamente, al final acabas copiando el guión que te da el guionista, pero es más fácil que yo me equivoque en un texto en francés. Ah, bueno, que te falta una letra o lo que sea. Exacto. Ah, vale. Es más fácil que a mí se me pase algo, porque no es mi lengua materna. Está claro. Entonces, prefiero que lo haga un rotulista francés en este caso. ¿no? Bueno, técnicamente simplemente deciros que trabajo con rotuladores, no trabajo con pinceles ni nada, todo esto está hecho con rotuladores de punta fina. Es la técnica que más creo que se adecua a mi lápiz. He probado con infinidad de técnicas, con plumilla, con pinceles, pero todas ellas han hecho que mi dibujo de lápiz varíe demasiado. O se me ha hecho demasiado redondito con la utilización del pincel, o se me ha hecho demasiado anguloso con la plumilla. Ah. Entonces al final he visto que lo que... ¿Influye si eres de diestro o zurdo o algo así o no?
No, bueno, en mi caso no lo sé, yo soy diestro, pero supongo que a la hora de entintar, si eres zurdo, sí, por el tema de dejar reposar la tinta y no llevarte lo que estás haciendo. Pero como lo que utilizo son rotuladores, en mi caso no es importante porque se secan al momento. Y eso también es mucho más cómodo. Para ti sí, Está claro. mucho más Sí, cómodo. sí. Además, también a mí me permite hacer una gestualidad muy parecida a la del lápiz. Es decir, cuando entinto con un gesto muy similar al que hago con el lápiz. Por eso considero que la tinta es bastante fiel al dibujo a lápiz. Sí. Por eso utilizo este tipo de material y no otros como los pinceles o las plumillas para resolver el tema de la tinta. Es un trabajo que, bueno, te lleva un tiempo de experimentación hasta que consigues acabar de cuadrar un poco todo esto, ¿no? ¿Pasamos al siguiente? Sí. Vamos a las cubiertas. Y finalmente, bueno, aquí lo que tenéis es un pequeño ejemplo de cómo elaboro las cubiertas. Y el proceso es muy similar, lo que pasa es que la cubierta es completamente distinto. La cubierta es lo que va a encabezar el cómic. En mi caso me gusta mucho trabajar el tema conceptual, más que quedarme únicamente lo que es una ilustración. Entonces todo es todo muy simbólico, ¿no? Esta es la cubierta del tomo 4 de Los Caminos del Señor, en francés. Y bueno, puede haber variantes por temas de composición. Primero hago un lápiz, después ese lápiz lo que hago es calcarlo y sombrearlo. El trabajo del lápiz sombreado lo que me da es ya la iluminación. Aquí tenéis el ejemplo del lápiz final. Sí. Y ahí ya lo tenemos todo, es decir... Entonces, ¿pero el color aquí es tuyo? Sí. En la cubierta sí. En las cubiertas sí que hago yo el color. Entonces lo que hago es, como no soy un grandísimo colorista, pues lo que hago es, soy más dibujante que colorista, lo que hago es un trabajo de lápiz muy concienzudo, donde está marcado, o sea, cuando estoy haciendo este lápiz, ya más o menos pienso en los colores. Sé lo que va a ser azul, sé lo que va a ser rojo, y entonces ya intento establecer una gama de grises o de marrones en este caso, que es el lápiz con el que trabajo, pensando en los colores que va a haber. Ah, muy bien. De tal manera que ya lo tengo todo, iluminación, niveles de grises por color, etcétera, etcétera. Lo que hago después es simplemente meter un color digital por transparencia, es decir, convierto esos niveles de gris en color y no hay una labor de color demasiado complicada, es simplemente convertir esos grises a color. Y el resultado final es el que veis. Y finalmente se incluye lo que son los cartuchos de texto. Lógicamente, cuando diseñas la cubierta tienes que tener presente la distribución de textos, porque es un espacio que se va a necesitar, con lo cual sabes que hay partes del trabajo que tienes que dejar libre o dibujar cosas que no vayan a ser extremadamente importantes a la hora de componer, porque se van a tapar con el texto. Y finalmente, yo le doy mucha importancia, le doy mucha importancia a la tipografía del título. No sé si en este caso lo haces tú también. No, hay un grafista en la editorial. Evidentemente trabajas en equipo. El grafista te hace una propuesta y tú dices, bueno, pues me gusta, o normalmente te dan 2 o 3 propuestas y se trabaja a ese nivel. Bueno, y aquí buscas una idea, digamos, algo consolera, antiguo, con unas letras muy potentes, pero que tengan una historia, digamos. Exactamente, que recuerden algo, que no crean anacronías temporales tampoco, ¿no? Y tampoco quedarte con la opción fácil de meter una letra gótica y ya está. Que tenga un poco de empaque, porque además normalmente son tebeos que son colecciones, con lo cual esa tipografía se va a repetir. Sí, si te equivocas en la primera, creas un conflicto. Exacto. Sí. Y que creen marca también. Sí. O sea, que ya funcionan como un logotipo casi. Exactamente, ¿no? Que ya la tipografía ya te ayude a reconocer la serie fácilmente, ¿no? Otro de los aspectos que se valora mucho a la hora de diseñar la cubierta es el impacto visual que va a tener en estantería. Sí. En estantería los tebeos duran muy poco en frontal, un tema de espacio. O sea, como hay tantísimas novedades, los tebeos no se colocan de manera frontal, solamente durante el tiempo que durará una semana. Casi, ¿no? Una semana, y si tienes suerte de que se vende bien, pues el librero te la puede aguantar un poquito más porque le interesa por ventas. Claro. Pero si no, rápidamente pasa a ser un lomo, ¿no? un lateral, con lo cual el impacto visual es fundamental, porque esa cubierta va a ir acompañada de otras muchas. Entonces, lo ideal es que a una distancia la cubierta sea muy reconocible. Bueno, además incluso me decían que el título esté arriba, por si acaban poniéndolo en una estantería, digamos, que esté inclinada. Entonces, que se vea la parte de arriba, que se vea tu cómic, ¿no? A veces pones el título de abajo y entonces no lo ves. O en el medio. O en medio claro, no se ve. A veces por diseño conviene meterlo en otras
partes, pero por Te temas perjudica, comerciales te perjudica. es mejor colocarlo arriba, va a ser más fácil por este tipo de cosas. Esto tú como autor no te lo tienes que explicar, si no, no lo sabes. Sí, sí. Es un tema No comercial. caes. No sí, caes. no, O el color no es- blanco. El color blanco no es interesante utilizarlo en las cubiertas. Yo lo utilicé para hacer Isabel, pero los editores son reacios porque es muy sucio. Ah, Entonces, claro, en cuanto lo coges 2 veces y se te veo ya... claro. Pero es al revés. Es una devolución. Sí, pero esto creo que lo habíamos hablado contigo otra vez, ¿no? Que como nadie lo utiliza porque es sucio, entonces si tú lo utilizas vas a ser Original, el único, vas a ser claro. original y destacas respecto al resto. Entonces, Es este de aquí, ¿no? exactamente, pero Este es muy potente. tienes que convencer al editor a que sea una apuesta Y tener la interesante. suerte de que los demás aquel mes no hayan decidido hacer lo Bueno, mismo. blanco, sí. Si no te la comes la cubierta. Exacto. Lo que pasa es que hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, Yermo lo que hace, y creo que con buen criterio, es retractilar los libros. Claro. Entonces eso ya lo que hace es que la conservación del libro sea Perfecta. Y todos los viajes que ese libro haga, Sí, sí. de librería a librería o porque hay devoluciones, Sí, sí, y después se manipularlo, repone. solamente sacarlo de la caja, ya no quedan los dedos. Claro, por eso el tema del color blanco especialmente es complicado. Porque los libros muchas veces viajan más de lo que nos imaginamos. Entonces ese libro, a la que tiene los viajes, ya se envejece. O se puede acumular polvo o lo que sea. Exacto. Y que puede... Sí, sí. El libro envejece incluso por la luz. Sí, exactamente. Por la luz, ¿eh? Incluso en un escaparate, digamos, que quiere decir que está muy bien porque está, lo que dices tú, lo están viendo, el sol hace que pueda envejecer y cambie la tonalidad, ¿no? Y ya para acabar un poco, lo que os he pasado son una serie de imágenes, que si queréis vamos a ellas, que es un montaje para que veáis en una sola imagen lo que serían los 3 procesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis las cubiertas, todo el proceso, desde lo que es la concepción del primer boceto, el lápiz intermedio, que es el que me sirve de base para dar después el color, y finalmente el color final, ¿no? Aquí también se pierde, el lápiz lo pierdes, también lo haces encima. No, el original, en este caso, lo mantengo. Es interesante a nivel comercial mantenerlo. Sí, pero entonces el color lo haces digital. El color lo hago digital. Vale. Entonces es interesante hacerlo digital porque si no ese lápiz lo perdería. Y estos lápices sí que tienen un poco más de valor porque hay más horas de inversión ahí metidas en el lápiz. No es un lápiz, es un lápiz mucho más trabajado que el de las páginas Aquí interiores. otra portada, ¿no? de los caminos del Aquí tenéis Señor. la cuarta, que saldrá en abril en Francia. Es la que hace referencia al cuarto libro de Los Caminos del Señor. Y como veis, pues bueno, aquí ya el texto estaba ya diseñado desde el primer tomo, con lo cual lo único que tuve que es montarlo para ver visualmente si iba a funcionar, ¿no? Y normalmente las cubiertas las trabajo mucho en colaboración con el guionista. No es una labor únicamente del dibujante. Bueno, es que el hecho de que sean conceptuales es fantástico porque tienes que entender bien lo que quieres transmitir en una imagen. Es un trabajo fascinante, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que a veces por temas de promoción muchas veces tienes que hacerlas antes de acabar el trabajo. Claro. Y ahí vas un poco más perdido. Por eso si trabajas con un guionista que no te ha dado todo el guión, es fundamental el trabajar la cubierta con él, porque él sí que es consciente de cómo va a acabar la historia. Lo que decías hace un momento, que el calendario artístico es diferente del calendario comercial y te obligan a decir, yo que sé, me invento, decir, 10 meses antes danos la portada para poder promocionarlo. Sí. Cuando tienes la mitad del cómic hecho. Solo una última pregunta. Una Adelante. pregunta. ¿Qué lápices utilizas? Si son Caram Dash o qué marca te gusta, por saber. Y del rotulador también, y saber si utilizas solo rotulador negro o también grises para lograr esas... No, normalmente, o sea, en el caso de los rotuladores lo que utilizo son los típicos estos de 02, 04, 08 y tal, que es los Stadler de toda la vida, o a veces los Micron, pero vamos, son rotuladores calibrados de toda la vida y son de color negro. La sensación que puede dar del gris es el grueso del trazo. Es un trazo más finito para los fondos, para crear esa sensación de profundidad. Y cuando borras, normalmente utilizo gomas de pan o gomas de carboncillo, que son aquellas gomas maleables, que son menos abrasivas y arrastran menos tinta. Entonces lo que hago es, cuando me interesa descargar más tinta para los fondos, ahí insisto un poquito más con ese tipo de gomas. Para los lápices de lo que son las páginas, que es un lápiz más en línea, que es un lápiz que ya intenta simular más lo que va a ser el entintado, utilizo lápiz portaminas. Son portaminas de 003, son agujas casi, y normalmente trabajo con una dureza media, entre H y HB.
con el H hago el primer calcado y con el HB acabo de ir eligiendo las líneas definitivas. Y para los lápices que has visto, para las cubiertas y tal, que es un lápiz más sombreado, sí que efectivamente es un lápiz sepia, un Caran d'Ache. Es un lápiz acuarelable, pero yo lo utilizo en seco, quiero decir que no paso agua después, lo utilizo como un lápiz de color. El color es simplemente porque me gusta ese tono, creo que tiene un tono cálido ahí que al tipo de dibujo que hago le viene bien, y también porque hace ya muchos años que trabajé en una empresa que nos dedicamos a hacer retratos y los hacíamos con estos materiales. Lo que pasa que en lugar de utilizar papel blanco utilizábamos un papel crema, que en combinación con este lápiz también es una combinación muy, muy chula, ¿no? Y la sensación es que utilizando un solo color parece que hagas una ilustración un poco más acabada y acaba siendo lo mismo que si lo utilizaras con negro, ¿no? Pero sí, y hay un par de durezas también. O sea, hay lápices que es el mismo color, pero hay un lápiz un poquito más duro y otro que es un poquito más cremoso. Pero básicamente el color es el mismo en sí. Me parece una pregunta muy adecuada, digamos como un detalle técnico para acabar una clase magistral, ¿no? Pues ¿Te ha quedado alguna cosa que quieras explicarnos? Bueno, yo creo que no. Supongo hombre, podría tener cuerda para seguir hablando de mi trabajo todo el rato, pero en principio creo que a grandes rasgos creo que es una síntesis bastante para nosotros ha sido un fiel. placer poder compartir contigo, digamos, este proceso de trabajo. Muchas veces nos quedamos solamente con la obra y no sabemos que detrás hay un esfuerzo impresionante, y que en tu caso puede haber muchísimas horas y un año, digamos, entre un libro y el siguiente. Para nosotros ha sido un placer poder compartir contigo este rato y que nos hayas enseñado esta forma de trabajar. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros. Y como siempre, un placer. Gracias a todos. Gracias.